refuerza la oración. Pero usted sabe que a mí me gusta hacer preguntas. Le hago preguntas a Dios, le hago preguntas a la palabra, al Espíritu Santo. A usted muchas veces le hago preguntas. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han sentido en algún momento de su vida, quizás en este tiempo presente, quizás en algún otro tiempo, como que espiritualmente se sienten débiles? Como que no hay la libertad para lograr, para llegar a la condición o al estado espiritual que anhela. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. Y nos pasa muchas veces en esta vida. Y casi siempre buscamos culpables. No es que estoy trabajando mucho. Otros dicen, no, es que es mi esposa, es difícil, ella es la que me hace perder la comunión. Otras dicen, es mi esposo, porque ese señor es terrible, a mí me tocó el más terrible de todos. Otros dicen es la familia y muchas situaciones más. Pero yo quiero esta noche decirle que esa debilidad espiritual, que esa situación que muchas veces estamos viviendo, es porque nos hemos descuidado. Amén. Es porque quizás no estamos haciendo lo que corresponde. Porque nos falta reforzar la comunión con Dios. Amén. Porque tenemos muy en poco o muy descuidado la vida de oración, la vida de comunión. Entonces, amados, vamos a estar dispuestos para continuar a este mensaje. Yo le voy a pedir a los que tienen el celular activo que lo pongan en avión y no quiero ver a ninguno metido en el celular, si no me toca llamarlo acá al frente que me ayude a predicar. Porque venimos es a escuchar la palabra, no a mirar el celular. ¿Cuántos decimos amén? Por favor. Bueno, refuerza la oración. Dile ahí al vecino, refuerza la oración. Refuerza la oración. Y estamos en el libro de Isaías capítulo 54. Estamos estudiando un tema, hermano, que puede abrir los cielos, que puede cambiar las cosas. Pero resulta algo, que muchas veces estos temas, nosotros los seres humanos, los cristianos, como que asumimos que ya lo sabemos. Amén. Como que asumimos que ya lo manejamos. Pero Dios nos está desafiando. Isaías capítulo 54 dice, regocíjate, oh estéril, versículo 1, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Siga leyendo. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Sabe cuál es una de las consecuencias de reforzar la oración? Que Dios te hace libre de tu pasado, la vergüenza de tu juventud, la desnudez. Amén. Aquello que te afectó, aquello que te hizo daño, la confusión del pasado, vas a ser libre cuando te metas en oración con más vehemencia, con más fuerza, con más ánimo. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de su juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Cuando refuerzas la oración, hermano,
se manifiesta la redención de Dios. Redención es salvar, es levantar, es guardar de un peligro inminente. Hermano, muchos están en un peligro inminente porque no están creciendo, no están avanzando. Pero el Señor promete que si buscas de Dios, si te vuelves a Dios, si extiendes las cortinas, el ánimo, si refuerzas tus estacas, entonces se va a manifestar sobre tu vida y sobre tu casa la misericordia de Dios. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes, escuche esto, hermano, y recíbalo. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Cuando refuerzas tu comunión con Dios, cuando, como lo decimos popularmente, te metes más con Dios, Dios te edifica. Amén. Dios vuelve a trabajar de una manera especial en tu vida. Tus ventanas pondré sobre piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Dios quiere adornar tu vida. Dios quiere adornar tu morada. Dios quiere hacer algo diferente, pero te espera en la comunión. Mira, hermano, si no refuerzas la oración, si no te metes con Dios de una manera decidida, las cosas no van a cambiar. Tu vida no va a cambiar, tu historia tampoco va a cambiar. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué promesa tan maravillosa. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Mire, hermano, el que se mete a orar con Dios, el que se mete a clamar con Dios, Dios pelea por usted. Mientras usted está de rodillas, mientras usted tiene las manos levantadas, mientras está en ayuno, mientras está en vigilia, Dios está peleando por su pueblo. Pero si no lo hacemos, hermano, no va a suceder nada. Amén. Tenemos que provocar la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Pero quiero que reciba también esta promesa para los que refuerzan la oración. Esto no es para el cumpleaños. Esto no es que un versículo bonito para regalar y le sale este versículo y lo regala. No, esto no se regala, esto se vive. Amén, esto se practica. Escucha, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de quién? De los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Entonces vemos todo lo que se desata, lo que se activa cuando nosotros como pueblo de Dios cumplimos esos tres primeros versículos. Amén. Exactamente el versículo 2, que dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. De ahí surge una bendición grande que Dios tiene y que quiere obrar en cada uno de nosotros. Y miramos acerca de que ahí encontramos una invitación a creer, una estrategia para crecer y una promesa para alcanzar. Eso ya lo estudiamos. Amén. Y quedamos en la definición bíblica de lo que es la oración.
¿Sabe por qué la iglesia no ora como debiera orar? Porque no le da importancia, porque no conoce, porque la definición que tiene de la oración es muy corta, es muy mínima. Porque la verdad es que muchas personas se arrepienten, se convierten y se ponen a buscar muchas cosas que Dios ha prometido, pero no buscan a Dios. No tienen una relación sólida, firme, permanente, real con Dios. Entonces miramos que la oración es el oxígeno espiritual del cristiano. Amén. Por eso es tan importante mantener un nivel, mantenerla en un nivel de fortaleza continua. Miramos que la oración es uno de los resultados poderosos de la obra de Jesucristo en la vida del cristiano. Amén. Hermano, el que no ora peca. ¿Usted sabía? Ofende a Dios, comete un pecado delante de Dios, porque está teniendo en poco la obra redentora, está teniendo en poco la sangre de Cristo, que se derramó en el madero por usted y por mí. ¿Para qué? Ya lo leímos en Hechos 10:19 en adelante, para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios, acceso directo a la presencia de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio que millones y millones de israelitas no tuvieron en todo el Antiguo Testamento. Amén. Ellos anhelaban, ellos deseaban. ¿Qué se sentirá? ¿Qué será de entrar donde está el arca del pacto? O sea, el Espíritu Santo. ¿Qué será de entrar donde está el maná? O sea, Jesucristo. ¿Qué será de entrar donde está el candelero, donde está el testimonio de Dios? Y solo algunos sacerdotes lo pudieron hacer. Pero usted y yo lo podemos hacer todos los días, a toda hora, y no aprovechamos esa oportunidad. Amén. No la aprovechamos, sino que descuidamos nuestra vida relacional o nuestra vida de relación con Dios, entonces tenemos en poco. Usted quiere crecer, quiere avanzar, quiere conocer más, entonces, hermana y hermano, debe reforzar su oración. Amén. Continuemos. ¿Por qué es tan importante reforzar la oración? Para muchos se convirtió en un mandamiento del pastor. Uy, es que el pastor sí molesta. Uy, es que mi mamá o mi suegra o el líder sí molesta que ore, que ore, que ore. Y a algunos aún se indisponen y no les gusta que se les diga que debe de orar, que debe de buscar de Dios, que debe tener una comunión constante con Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque la oración es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios y expresarle nuestra gratitud y nuestra adoración. Amén. Es un medio eficaz, es un canal directo con Dios. Es un canal directo que podemos nosotros aprovechar. Vamos a mirar Lucas 11, por favor. Mire lo que dice. ¿Cuántos quieren que su familia sea una familia de oración? ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Orar. No espere que ellos lo acompañen, invítelos, pero a veces no lo acompañan porque no han tenido la revelación. Yo le quiero decir algo y le quiero sembrar algo en su corazón. La oración o la comunión con Dios también nos tiene que venir por revelación, no por tradición, ni por religión, porque muchos cristianos que un día eran de una religión, de las tantas que hay en este mundo, de las miles de religiones que hay, y allá aprendió a rezar o aprendió a orar a cierta deidad con D minúscula. Y resulta que se convierte y acá quiere orar como le rezaba a Santa Pacha bendita. Entonces va y hace un rezo y una repetición y derrama 2 lágrimas y ya. ¿Qué hace? Cumplí con el motivo de conciencia y me voy. Y vuelve y me voy. Hermano, eso es una vida seca, una vida monótona. La comunión con Dios tiene que venirnos por una revelación de Dios, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar. Es el Señor Jesucristo el que nos enseña. Amén. Usa a nuestros pastores y líderes, usa nuestras autoridades para darnos un discipulado, una enseñanza.
Pero hermano, yo en todos estos años, yo creo que he dado miles de discipulados y cientos o miles de enseñanzas acerca de la comunión y de la oración con Dios. Pero ¿cuántas personas lo han recibido y lo practican? Amén. O recibe y dice, sí, muy bonito, y los textos aplican, y el contexto también, pero sigue rezando. Usted tiene que pasar de rezar a orar. ¿Qué dice el texto? Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Cuántos quieren aprender a orar? ¿Sabe qué tiene que hacer? Orar. Sí, orar. Orando se aprende a orar. Amén. Orando enseño a los demás a orar. Quizás no inmediatamente. Y tristemente sucede eso. Lo hemos visto muchas veces en muchos hijos de pastores, de líderes, de cristianos. Que el hijo o la hija activa su oración cuando su papá se muere, cuando va para el cielo. ¿Por qué qué? Porque lo recuerda y dice, mi papá o mi mamá era un hombre de oración. Cuando el pastor, el Señor lo llama para el cielo o lo envía para otro lado, dice, mi pastor era un hombre de oración. En algunos lugares donde yo estaba abriendo las obras y quedó establecida la obra, me llaman y dicen, ¿cuándo va a venir a darnos un curso de la oración? Yo le digo, ya no, ya ese tiempo pasó, yo les di cientos de cursos allá, si no los aprovecharon, grave. ¿Cuándo va a venir a acompañarnos? Y no es porque me esté desquitando, sino que ya no es el tiempo, ya no hay el tiempo para hacerlo. Pero dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también enseñó Juan a sus discípulos. ¿Cuántos quieren aprender a orar? ¿Cuántos quieren reforzar la oración? Tiene que hacer esta oración. Señor Jesucristo, enséñame a orar. Literalmente, ese es el clamor. Enséñame a orar. Porque hermano, Santiago nos revela y dice que no sabemos ni pedir. ¿Ha leído por ahí en Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Haga, haga escriba cuántas cosas usted ora al día y se va a dar cuenta que su oración se ha resumido a petición. Pide más, hermano, y pide y pide y pide, pero nunca agradece, pero nunca adora, pero nunca exalta. Amén. Pero nunca escucha, presta atención. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Su oración se convirtió en una oración por conveniencia. Usa la oración como un medio para recibir lo que económica o materialmente necesita. No, eso es como cuando el hijo o la hija solo le da abrazos cuando necesita dinero o un permiso. ¿A cuánto nos ha pasado? Y eso le hace unos ojitos así todos bonitos y le dice, papito o mamita, usted es la mejor de Mosquera. Yo estoy muy contenta o contento con mi papito, con mi mamita. ¿Me regala 20? ¿Me deja ir? ¿Me da permiso? Así nos sucede con Dios. Entonces, la oración es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios y expresarle nuestra gratitud. Nuestra gratitud. En lugar de seguir quejándose por la familia que tiene, comience a darle gracias. Y verá que en la oración de gratitud Dios va a hacer milagros. Amén. Pero no solamente expresarle nuestra gratitud, sino también nuestra adoración, nuestra exaltación. Yo he conocido muchos milagros en donde la persona pedía y pedía y pedía por su sanidad, no pasaba nada, porque Dios conoce la intención del corazón. Pero cuando esa persona comenzó a adorar, a exaltar todos los días, como dice el texto, Jesús estaba orando en un lugar. Todos los días va a apartar un lugar y va a darle gracias, va a adorar, va a cantar a Dios, va a alabar su nombre, se va a postrar delante de Él, se va a regocijar, como dice el texto allá que leímos,
en el libro de Isaías. Regocíjate, oh estéril, la que no dio a luz, la que nunca estuvo de parto. Te vas a regocijar en la presencia del Señor. ¿Y qué va a suceder? El milagro va a fluir. Amén. ¿Cuándo sucedió el milagro de Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que ellos estaban qué? Dice, pero a medianoche Pablo y Silas adoraban a Dios y los presos los oían. Amén. ¿Por qué el evangelista Lucas coloca esa frase? Y los presos los oían. Si nosotros nos ponemos a adorar y los vecinos nos oyen, es porque estamos adorando ¿de qué manera? Con toda, con fuerza, que se le brota esa vena y se pone así y canta y se siente. Pero a algunos les da vergüenza adorar a Dios en su casa. A algunos les da vergüenza adorar a Dios en su carro. A algunos les da vergüenza adorar a Dios en el lugar donde está, colocar música de adoración o de alabanza en su oficina. Eso se puede hacer. Eso se debe hacer. Amén. Y dice que ellos estaban a medianoche, los habían azotado, los habían reventado, estaban desnudos, estaban amarrados con cadenas por causa de Cristo. Y era medianoche, quizás había hambre, había frío, había dolor, chorreaba la sangre por las heridas, pero ellos no se pusieron a llorar. Pero ellos no se quedaron por allá, sino que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente vino como un terremoto que estremeció la cárcel y todas las puertas se abrieron y el Señor se glorificó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren caminar con puertas abiertas? ¿Qué tiene que hacer? Orar, adorar, expresar su gratitud. No se ponga a llorar cuando le va mal. Comience a alabar, comience a adorar, comience a exaltar el nombre del Señor. No importa el gigante, no importa el problema. La oración es el medio más eficaz para expresar a Dios nuestra gratitud y nuestra adoración. Cuando había una multitud con hambre en Mosquera, en la sabana de Occidente, en Colombia, en las naciones de la tierra, hay una multitud con hambre espiritual. Amén. Hay miles que necesitan del Señor urgente. Y ese cuadro lo vivió Jesús también en los evangelios, en San Juan, en San Lucas. Estaba predicando, pero había una multitud aproximadamente de 25,000 personas sin comer por 3 días. ¿Usted se imagina el bostezo? ¿Usted se imagina el hambre, el filo que tenían? Terrible. Pero ¿qué hizo Jesús? Él oró en acción de gracias. Amén. Cuando haya poquito en la alacena, cuando haya apenas para el almuercito y no sabemos cómo solucionamos la cena, no se ponga a llorar, no se queje. Amén, no murmure, sino levante las manos a Dios y dile, Señor, gracias. Eran 25,000 aproximadamente. Y le trajeron 3 panes y 2 peces. Eso se los come el primero con 3 días sin comida. No, hermano, eso es un bocadillo para el más abeja. Pero él agarró los 3 panes y los 3 peces, dice, y alzando sus ojos al cielo, dijo, gracias, gracias Señor, por esta provisión. Y la puso en las manos de los discípulos. Y le dijo, y repartan. Y dice la palabra que ellos, era increíble porque ellos repartían pan y pan y pan y pan, y todos comieron y se saciaron y sobraron 12 canastas llenas. Amén. Cuando refuerzas tu oración en la acción de la gratitud, vas a comer, te vas a saciar y te va a sobrar. ¿Lo recibes o no lo recibes? Pero hermano, por eso dice Santiago que oramos mal, porque nos falta agradecer, solo pedir
y pide y pide y pide y se le olvida agradecer. Pero no solamente ahí, bueno, enseguida de ese texto que miramos, Lucas 11:1, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no le dijo, pero ustedes son discípulos, apóstoles, no les da vergüenza esa petición. No, él les dijo, cuando oréis, versículo 2, cuando oréis decir así. Y les enseñó qué, el Padre nuestro. Amén. Les enseñó un modelo de oración, no una rutina. Es más, en Mateo lo aclara un poco más en el Evangelio de San Mateo y dice, no lo van a repetir religiosamente, como los gentiles que piensan que entre más Padres Nuestros digan, mejor les va a ir. No, eso no lo acepta el Señor, eso no es así. Amén. Tienes que tener una comunión espontánea con el Señor. Pero me llama algo la atención porque el capítulo 11 dice Jesús y la oración. Pero no solamente es el medio para expresar gratitud y adoración, sino que la oración también es por medio de la oración que podemos presentar todas nuestras peticiones y necesidades con la esperanza de seguridad y de respuesta. Amén. Con la esperanza de seguridad y de respuesta. Ese capítulo 11, pero el versículo 9, por favor. Versículo 9 y 10. Mire lo que dice. Es el mismo Jesucristo el que dice esto, no es otra persona. Y yo os digo, pedid y qué, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso lo declaró el mismo Señor Jesucristo, y eso es una palabra viva. Pero recuerde que está antecedida de qué? De gratitud y adoración. Es antes. Es más, ya en el Nuevo Testamento, en la revelación que el Señor le da al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos de orar con acción de gracias. Amén. ¿Sabe cuál es la acción o la evidencia de fe más poderosa? Cuando usted ora, Señor, encomiendo a mi hijo o a mi hija que está en un problema serio, que tiene una situación difícil, pero coloco esa situación en tus manos. Yo creo que tú te glorificarás. Bendigo a mi hijo en el nombre de Jesús. Pero no termina ahí, sino que después dice, Señor, gracias, porque yo creo que tengo la respuesta. Gracias, porque yo creo que tú lo harás. Eso es una fe activa. Pero de pronto ora y después sigue quejándose. No, pero ese chino no se convierte. Eso es terrible. Esos amigotes que tiene. ¿Sí? No, eso con ese ambiente que está y además está en la adolescencia. Entonces, ¿qué hace con su murmuración? ¿Qué hace con su crítica? Está quitando la oración que hizo. Por eso nos falta mucha respuesta. No porque no pidió, sino porque pidió y no agradeció. Porque pidió y no creyó. Amén. Usted tiene que creer que Dios va a responder porque Jesús lo dijo. El que pide, recibe. Amén. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Tiene que ser insistente. Tiene que orar conforme a lo que dice la palabra. Muchas veces yo he orado al Señor refiriendo este versículo. Señor, tú dijiste que el que pide recibirá. Yo necesito recibir esto o aquello. Tú dijiste, Señor, que el que busca, encuentra. Entonces aquí estoy buscando una respuesta, buscando una guianza. Aquí estoy buscando una sanidad. Cuando sufrí de una enfermedad que muchos sufren y que a algunos se les convierte en una enfermedad de por vida, que es la sinusitis o el problema, la rinitis y toda esa situación que termina en itis, no sé por qué, pero es terrible, moquitis y todo eso, que esa situación tan fuerte,
y me perdía, muchas veces no podía ni ir a la iglesia porque era terrible la situación. No podía ir a un cumpleaños, no podía estar en medio de gente porque me daba vergüenza, porque a todo momento era expulsando y no podía. Amén. Pero hacía ayuno y oración. Y en el ayuno me colocaba las manos ungidas con aceite. Aquí decía, Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Tu palabra dice, Señor, que el que busca encuentra. Aquí estoy buscando una sanidad, Señor. Y me ministraba a mí mismo. Hasta que llegó el día en el que el Señor me hizo completamente libre y sano de esa situación. Nunca más. Por ahí una vez al año me da gripa y eso. Porque nunca más. Porque cuando Dios responde, responde con maravillas. Pero hermano, usted tiene alguna enfermedad, la que sea, y no se está ministrando. Usted tiene que buscar a Dios con fe y decirle, Señor, tú dijiste que eres mi sanador. Así es de que este dolor en el brazo, este dolor en la cabeza, este dolor en la columna se va y usted se va a ministrar. No espere que llegue el ángel a ministrarle. Usted todos los días lo va a hacer y le va a dar gracias. Señor, gracias porque estoy sano, porque soy libre, porque tú me sanaste, porque tú me has provisto. Y en señal de gratitud te voy a adorar y te voy a exaltar. ¿Sabe qué produce eso? Milagros. ¿Sabe qué hace eso? Quita las tinieblas de duda, de incredulidad. Y el milagro que ya está, porque el milagro ya está, comienza a descender. Mire, hermano, ¿cuántos han sido sanados en un tiempo de adoración, en un tiempo de exaltación? Amén. En un tiempo de oración. Este hombre que con el favor de Dios viene a la convención nacional, el pastor Steve Fatto de los Estados Unidos, es un hombre con un poder para la sanidad, pero increíble, hermano. Un poder sobrenatural. Él estuvo el año pasado acá en Funza. Y vieron personas en silla de ruedas que se levantaron. ¡Ey, levántate! Ven. No, ven. Y se levantó ese hombre. Y caminó y la silla de ruedas quedó allá. Tiene el poder de hacer milagros. Amén. Pero es un hombre de oración. Es un hombre de intercesión. Es un hombre que pasa horas, noches enteras en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros queremos ver la gloria de Dios y recibir milagros y no se sienta aludido ni señalado, siéntase enseñado con 2 minutos de oración, hermano. Amén. No, cambie todos los minutos que le mete al celular y métase con Dios. Y va a ver la gloria de Dios. Y va a haber milagros y señales extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe. Amén. Pero tiene que ser ¿qué? Insistente, insistente. Antes de estos versículos ahí mismo, el Señor da el ejemplo de qué hombre, si llega un amigo suyo, pero llega a medianoche y a golpear o a timbrarle, Winder, 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 es que vino una familia y no tengo pan para ponerles a la mesa, por favor. Y Winder le dice desde adentro, oiga hermano, deje de dormir, que son las 2 de la mañana. ¿Qué le pasa? Respete. Jesús dijo, les aseguro que aunque sea tarde de noche, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. ¿Sabe qué quiere decir o qué es la palabra importunidad? Por su insistencia. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Insista, insista, insista. Dios no le ha respondido, insista, adore, agradezca, clame, adore y va a ver la respuesta de Dios. Y va a ver la gloria de Dios. Amén. Pero hermano, reitero, deje de orar a Dios como le oraba a los santos creados por los hombres, porque ahí no hay poder. Ahí no hay respuesta y ahí no hay victoria. Algo más. Usted se va a llevar esto para su casa. Amén. Ya no solamente va a pedir, ya va a agradecer. Amén. Va a decirle, Señor, gracias. Cuando Dios me sanó de la columna, que también fue una situación terrible, entendí estos principios y pasé de llorar y de creer, ay Señor, me va a quedar inválido,
Ay, Señor, ¿será que mi esposa se iba a querer un pobre inválido? Como dijo Mefiboset, cuando le dijeron el rey te mandó llamar, Mefiboset. Y él dijo, ¿qué va? El rey, ¿qué va a querer a un pobre perro muerto? Así se veía, porque había tenido un accidente y era inválido. ¿Y por qué queda escrito? Porque Dios muchas veces dice, mire cómo se ven. ¿Sí? Y dijo, ¿qué va a recibir el rey David a un pobre perro muerto? ¿Lo recibió o no lo recibió? Lo recibió, lo sentó a la mesa, le devolvió todas las riquezas, las tierras de su padre Saúl y lo bendijo. ¿Pero cuándo? Cuando le creyó a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Amén. Y cada vez que hemos pasado por situaciones, hemos aprendido a orar, hermano, porque no es solamente gritar y temblar y decir mil cosas. Usted tiene que saber, tiene que conectar su espíritu con el espíritu de Dios y creer que Dios se va a glorificar. ¿Por qué debemos reforzar la oración? Porque la oración es una estrategia espiritual para permanecer en Dios y llenarnos de Él. Pregunta, ¿estás lleno de Dios o estás lleno de problemas? ¿Está lleno de la bendición de Dios o está lleno de deudas? ¿Está lleno de la palabra de Dios o está lleno de argumentos mundanos? Ahora, ¿por qué no se llena si la fuente está abierta? Hace 2000 años se abrió. El cielo se abrió para el ser humano hace 2000 años. Amén. Cuando Jesús bajó a las aguas y subió, dice, y el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Ahí está. Los ríos de agua viva, la fuente de la bendición, ya está disponible para el pueblo. Pero ¿qué sucede? No estamos usando la estrategia, porque también la estrategia de llenarnos es antecedida de qué? De permanecer, de permanecer, permanecer en Dios, hasta que Dios nos llene, de buscarlo, de pedirle, de insistir. Hermano, de comprometerse con Dios, de decir voy a buscar a Dios de una manera apasionada. No me va a detener las cosas del mundo, el trabajo, ni mi familia. Nadie me podrá separar del amor de Dios. Lo voy a buscar con toda. ¿Y qué cree? ¿Que Dios lo va a dejar por ahí? Dice, ah, sí, lo veo ahí ayunando y vigilando, no va a pasar nada. No, Dios se va a glorificar. Dios va a responder. Entonces, la oración hay que fortalecerla porque es una estrategia espiritual para permanecer en Dios. Primero, Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Mire lo que dice. Esto sucede después de la muerte de Jesús, después de que Él resucita y va al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Cuando usted encuentra en la Biblia aposento alto o lugar alto, es el lugar de comunión. ¿Cuántos quieren perseverar en Dios? ¿Cuántos quieren llenarse de Dios? ¿Dónde debemos permanecer? En el aposento alto, en la presencia. Debemos buscar. Mire lo que dice. En el aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero ¿qué estaban haciendo allí? Dice, todos estos perseveraban unánimes en qué. ¿Y qué más? ¿Será que usted ora pero no ruega? Hay que rogar al Señor, hay que clamar al Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que era una oración congregacional. La importancia y el poder que tiene cuando nos reunimos como hermanos, como familia, como ministerio y decimos vamos a tener un tiempo de intercesión, vamos a tener tiempo de oración. Pero esto lo has recibido 1000 veces. Y Dios no permita que lo vuelvas a recibir y no lo vas a hacer. Porque si lo recibes y no lo haces, no va a pasar nada. Amén. Así es de que para que el hogar persevere,
Mire, este texto que estamos leyendo era en medio de una persecución terrible. Hoy podemos orar, mañana venimos a las 7 de la mañana y oramos con gozo, colocamos instrumental, oramos, hacemos guerra espiritual, leemos la Biblia, nadie nos dice nada, nadie nos pone problema. A ellos sí, a ellos los mataban si los encontraban orando, a ellos los quemaban en la hoguera, a ellos los echaban al circo, a los leones si los hallaban, pero no les interesaba porque podía más la pasión que tenían por el Señor. Amén. Podía más el amor ferviente que tenían. Usted ha escuchado los padres de la iglesia, usted ha escuchado los mártires de la iglesia en la historia, hubieron muchos. Quizás ha escuchado de uno que se llamó Policarpo, años 70 después de Cristo. Amén. Un hombre de Dios, un pastor de la iglesia allí en Jerusalén, un hombre que amaba y predicaba la palabra. Y lo agarraron las autoridades y lo encontraron que orando. Lo encontraron orando a Dios y le dijeron y lo llevaron. Y mandaron hervir una paila con aceite hirviendo y la llenaron. Y le dijeron delante del pueblo, niega a Jesucristo y te perdonamos la vida. Y si no lo niegas, entonces te metemos a la paila de aceite hirviendo. ¿Usted qué haría hoy, 2026? Te diría, no tiene necesidad de meterme a la... Yo solito me meto. Y así le dijeron a Policarpo, ¿y sabe él qué dijo? Llevo toda mi vida amando, creyendo y orando a Dios. Y ahora que estoy más cerca de verlo cara a cara, ¿cómo lo voy a negar? Hagan conmigo lo que quiera. Y lo agarraron y lo sumergieron y ahí murió. Amén. Hombres convencidos, hombres hermanos llenos de la presencia de Dios, que perseveraban en Dios, como estos discípulos, como estos apóstoles. La oración te mantiene en Dios. ¿Cuántos dicen amén? La oración te mantiene en Dios. La comunión te mantiene en Dios. Pero no solamente te ayuda para que perseveres, sino para que seas lleno. Mire, ahí dice, especialmente el verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Pero el capítulo 2 del libro de los Hechos, que usted se sabe ya ese texto que lo hemos leído tantas veces, capítulo 2, verso 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea que no fue que oraron un ratico. Yo le decía el sábado anterior a los hermanos de allí del grupo de Mosquera, no se me desanimen, no se me preocupen. No vamos a orar una sola vez. Por la obra en Mosquera llevamos orando 9 años y vamos a seguir orando. No se desespere, que porque de pronto no hay la multitud que usted ve el domingo acá. No se desespere. Tenemos que seguir orando. Ellos no oraron un momento, ellos perseveraron y pasó un día, 2 días, 3 días, un mes y seguían ahí en el aposento alto, buscando la presencia de Dios, esperando la manifestación de Dios, creyendo en la gloria de Dios, hasta que llegó el día de Pentecostés. Mire, hermano, usted debe de perseverar en oración hasta que llegue el día en el que Dios va a salvar su familia. Hasta que llegue el día en el que Dios dice, les voy a entregar la economía que necesitan. Hasta que llegue el día en el que Dios dice, de este día no pasa, voy a hacer el milagro hoy, pero el Señor te halle orando. Amén, no te halle quejando. Entonces dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban cómodos, todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Amén, estaban clamando. ¿Quieres ver la gloria de Dios en casa? Pues tienes que orar en casa también. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Tienes que orar constantemente, reforzar la oración. Y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, todo el lugar donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. ¿Sabe qué hace la oración cuando la refuerzas, cuando permaneces, a pesar de lo que sea? Atrae la presencia de Dios, atrae la gloria de Dios. Escúcheme, y la gloria de Dios no viene sola. La gloria de Dios viene con respuesta.
La gloria de Dios viene con milagros. La gloria de Dios viene con estrategias. La gloria de Dios viene con los dones del Espíritu Santo. La gloria de Dios viene con una manifestación nunca antes vista. Amén. Dice, y fueron todos llenos. Por eso el argumento dice, la oración es una estrategia espiritual. Primero, para perseverar en Dios. Segundo, para llenarnos de Dios. Amén. ¿Sabe por qué no hay los milagros que Dios quiere hacer? Porque no estamos llenos de Él. Porque no estamos perseverando en Él. Nos ponemos las pilas como que una semana y la otra semana nos descuidamos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora fueron llenos con evidencia, porque hoy, mire acá, comillas, hay muchas llenuras sin evidencia. Y eso no es bíblico. Hay muchas llenuras por ahí raras. Dice, uy, el Espíritu me llenó, pero me llenó. Y se va y sigue quejándose, sigue endeudándose, sigue, no lo llenó fue de emociones, pero no el Espíritu Santo, porque dice que ellos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Cuando el Espíritu Santo te llena, comienza un nuevo tiempo en tu vida. Comienza una nueva bendición en tu salud. La llenura del Espíritu Santo trae sanidad. Amén. Trae victoria, trae bendición. En otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen. Hermanos amados, yo pregunto, ¿vale o no vale la pena reforzar la oración? Y es por estas y por muchas características más poderosas de la oración, es que cada día debemos reforzar nuestra comunión con Dios. Quiero terminar, quiero dar la conclusión con 3 versículos. Yo le animo que usted se aprenda estos versículos. La enseñanza pasada quedó una tarea, yo no sé si usted la hizo, porque es que a veces, hermano, no hacemos, si no hace la tarea, pues no pasa nada. Amén. ¿Saben el colegio para qué nos dejaban la tarea? La tarea es el refuerzo de la clase que nos dieron. La tarea es el refuerzo de la lección para que entendamos lo que no entendimos en la clase. Dios es el que estableció que debemos fortalecer la oración o reforzar la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, es un versículo, es el versículo más extenso de toda la Biblia, es muy difícil de aprendérselo. Uy, qué versículo tan difícil. Mire, ¿quién se va a aprender todo eso? 1, 2, 3 palabras. 3 palabras. ¿Qué dice? Orad sin cesar, no sin cesar, sin cesar. ¿Qué quiere decir? Sin dejarlo de hacer. Ore todos los días. No deje de orar, porque un día va a llegar la respuesta. Aprendas ese versículo y cuando vaya a orar esta noche para acostarse mañana, para levantarse en medio del negocio, en medio de la situación, diga, Señor, tu palabra dice que yo debo orar sin cesar. Así es de que aquí estoy, Señor. No voy a menguar, no voy a dejar de orar, porque yo creo que tú me vas a responder. Y Dios le va a responder. Entonces, es Dios el que establece, no es el pastor cansón. Es Dios el que nos está diciendo, oren sin dejarlo de hacer. Oren, oren, porque hay respuesta para los que oran. Amén. Segundo eh, verso que vamos a mirar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18. Mira, hermanos, si hubo alguien que habló y que modeló la oración, ¿sabe quién fue? El Señor Jesucristo. Amén. Él nos enseñó con su ejemplo y Él nos enseñó con la doctrina. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿La qué? Diga conmigo, orar según Cristo es una necesidad que yo tengo. No es una opción. Uno los invita a orar y dice, es que ese no es mi ministerio. Vea pues. Uno los invita a interceder, dice, es que eso no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo suyo? Mire lo que dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo?
¿Y cómo? Y no desmayar. Mire, en eso hemos perdido el año. Porque yo le voy a preguntar algo. ¿Por cuántas cosas usted un día comenzó a orar y dejó de orar? ¿Cuántas? Muchas, ¿cierto? Muchas veces comenzamos a orar por algo. Es más que Dios nos dijo, le puso hasta un sueño y comenzó a orar. Y usted dijo, bueno, yo tengo estas virtudes, tengo este dinero ahorrado, me voy a hacer independiente, voy a montar mi microempresa, mi empresa. Y oró 2 días y medio. Y como no se le dieron las cosas, entonces ya dejó de orar por eso. Dice, no, voy a pedir más bien un trabajo que me den un sueldo mejor. Y ora, y pasó la primera hoja de vida. Como le dijeron que no, no vuelve a orar por eso. Una predicación que Dios va a salvar tu casa y que tu familia es de Dios y que el Señor lo prometió y dice amén, eso es para mí. Entonces va a orar todos los días y ora 2 días y medio mientras el esposo le saca el mal genio. Y cuando le saca el mal genio dice, no voy a orar más por él, que se condene. También le refirió Jesús una parábola, una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre. Ore siempre por su familia. Ore siempre por su economía. Ore siempre por la iglesia. Ore siempre para que haya respuesta. La necesidad de orar siempre y no desmayar. De ese mismo capítulo, el verso 7, por favor, y 8. Les dio la parábola de la viuda del juez injusto. Mire lo que dice Jesús. ¿Y acaso Dios, quién? Dios, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando día y noche? ¿Quiere que la respuesta sea más pronta? Pues refuerce la oración prontamente, día y noche, clamando, orando. ¿Acaso Dios no le responderá? Dice, ¿se tardará en responderles? Versículo 8. Mire lo que Jesús promete. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos quieren que Dios le haga justicia pronto? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Siempre, sin desmayar. ¿Y cómo más? Día y noche. ¿No le gustó como ese versiculito? Volvámoslo a colocar. Porque dice, no les hará justicia día y noche, el verso 7. Día y noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les responderá. Yo quiero terminar con eso. Yo creo que Dios, si usted refuerza la oración, hermano, si usted le cree a Dios, si usted se mete con Dios, invierte vida y tiempo en las cosas de Dios, pronto Dios le va a responder. Pronto Dios se va a glorificar. Vamos a orar a Dios. Y voy a pedir a Dios para que en su misericordia te conceda la sabiduría para orar. Hermano, yo sé que estos temas para la carne no son nada agradables, pero su espíritu y mi espíritu están gozosos, porque es lo que necesita el espíritu y el alma, la comunión con Dios. Estemos en nuestros pies y oramos. Señor bendito, te damos gracias. Padre bueno eres tú, Señor Dios. Gracias por enseñarnos y por llamarnos a la comunión contigo. Yo quiero pedirte, Señor Dios mío, en este momento de oración, que tú bendigas a mi hermana y a mi hermano, Señor, y que le lleves a un nivel de comunión y de oración, Señor, profundo, a una convicción, Señor, que aprendamos a orar en adoración, en gratitud, que aprendamos a orar, Señor amado, Dios mío, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. A ti clamamos en esta noche, bendito Dios, para que nuestra oración sea oída en lo alto, Padre bueno. Oh, en el nombre de Jesús, una oración insistente, una oración perseverante, una oración para llenarnos de Dios, una oración para ver la gloria de Dios.
Bendito Señor, oro por los que quizás reconocen delante de ti que han estado débiles, que han estado frágiles, Señor, que tú despiertes ese espíritu, que tú despiertes ese corazón a la búsqueda continua, a la búsqueda permanente. Te ruego, mi amado Dios, que allí en el secreto, que allí en la comunión contigo, tú te manifiestes, Señor, que mi hermana o mi hermano pueda sentir el abrazo de Dios, que allí en esas madrugadas de oración, que allí en esas noches de vigilia, que allí en esas mañanas de ayuno, Señor, podamos ser sanados, podamos ser liberados, podamos ser fortalecidos, que haya una revelación de la comunión contigo y que podamos gozarnos. Creemos en esta hora que tú, Señor Dios mío, cumplirás la palabra, Señor amado, que nos has dado. Creo, Señor, que así como mientras Pablo y Silas oraban y adoraban a Dios, tú, Señor Dios mío, viniste con poder y abriste todas las puertas y rompiste todas las cadenas. Así sucederá cuando este pueblo ore, cuando este pueblo busque, cuando este pueblo adore. Señor, tu poder se manifestará y tu gloria veremos en abundancia. Gracias, Señor amado. Levanta espiritualmente a tu pueblo y que cada uno podamos tener la convicción de reforzar nuestra comunión contigo, nuestra oración familiar, nuestra oración personal, nuestra oración congregacional, nuestra oración ministerial, nuestra oración delante de ti sea un deleite, Señor amado, y podamos recibir la bendición. Gracias te damos en esta preciosa hora y bajo tus alas nos encomendamos en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos a casa en bendición y en protección divina. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces a orar para poder recibir y para poder ser bendecidos. Un abrazo para todos y una feliz noche de bendiciones.